viendo con este tema, es muy claro que todavía el mundo entero se encuentra en una etapa de probar. Y ese probar, lamentablemente, le está dando muy duro a la actividad económica. Y obviamente aquellos hogares de mayor ingreso lo sienten menos cuando tú tienes una parte de tu ingreso que tú lo gastas en diversión, o en viaje o definitivamente tienes algún tipo de colchón, un tipo de ahorro, lo puedes lidiar. Hay otros segmentos de hogares que viven del día a día y viven del mañana y del pasado y del traspasado mañana. Lo que viven hoy tienen la vida de los próximos 2 años prácticamente comprometida. Entonces, obviamente que esos grupos vulnerables, yo le hablaba en estos días, yo digo, tenemos que ver la población dividida y los entes económicos, más que la población dividida en diferentes grupos vulnerables. Aquellos que no tienen un sello económico evidente, como son los informales, ¿verdad? La población que es realmente mucho más pobre, que vive de tener un negocito que esté en la calle, es un informal, vende cover de celulares, vende coco, vende productos de esto. Y esa gente regularmente está siendo ayudada directamente por el gobierno con lo que es la ampliación de solidaridad. Este grupo de personas, que de hecho son los más vulnerables, nunca en su vida han tenido un trabajo formal. Y de hecho este grupo de personas que no han tenido un trabajo formal, pues obviamente no tiene acceso a una seguridad social, sobre todo a un sistema de pensión, porque de alguna manera u otra Solidaridad le da acceso a un seguro de salud a través de SENASA y de los diferentes programas, como el primero, la asistencia escolar, etc. Existe otro grupo, que es un grupo que sí trabaja de ingreso más bajo, donde hoy el gobierno ha implementado un proceso de amplio alcance, muy amplio alcance, Andy, porque si tú cumples con la característica, tú bajas fase y tu empleamanía, por lo menos hasta 8.500 pesos, está cubierta con el tema de fase. Y tú como empresa pequeña y hasta grande, que sea muy intensa en empleados, puedes disminuir un poco el impacto. Entonces, fase va dirigido un poco a bajarle la carga a las empresas que son muy intensas en trabajo, quizá minimizar la probabilidad de que tengan que desvincular a sus empleados, simplemente ponerlo, hay múltiples figuras, pero tú de repente lo puedes poner en una figura donde tú no lo tienes que cancelar, pero tampoco le pagas, y con esto apoya al empleado también. Fase, aunque tiene sus requisitos, obviamente es un espectro de alto impacto. Y va, como yo te dije, sobre todo a esos empleados de bajo ingreso. Luego, obviamente, están las medidas monetarias que van más hacia una clase media, baja, media alta, que le da un respiro financiero a la gente que está endeudada, ¿verdad? El que tiene un hipotecario, que puede estar siendo impactada en este momento, entre los bancos y la autoridad monetaria le están dando un respiro desde varias perspectivas. Puedes reestructurar tu préstamo, varios meses sin tener que pagar como tal, estas medidas están muy enfocadas en esa clase que ya tiene ese acceso al sector financiero. Está aquellos que no tienen tanto, quizás no están tan endeudados, pero para poder lidiar con la situación, además de fase, necesitan un apoyo para poder seguir la cadena de cuentas por pagar, Andy, porque no solamente los empleados, son la cuenta por pagar que está dejando de pagar, etc. Y para eso entonces hay préstamos préstamo a tasas relativamente, o sea, a tasas bajas realmente, viendo el promedio replicado en casa. En algunos casos es la mitad de lo que es la tasa activa general para empresas, para negocios de pequeño tamaño. Y de hecho, para los micronegocios que están atendidos por entidades específicas, pues se hizo un programa de entidades de segundo piso a través del Banreserva, para que con esto puedan apoyar a esas entidades que llegan a esos barrios, a esos microempresarios, y puedan también acceder a eso. El gobierno y el Banco Central están sentados viendo la manera de distribuir el riesgo, de una manera de hacer unos esquemas de garantía que agilice toda esta salida de plata hacia el mercado. La semana pasada, el Fondo Monetario Internacional aceptó una propuesta de parte del gobierno de apoyo a lo que conocemos como balanza de pago, de unos 650 millones de dólares, para apoyar, que bien se sepa, el tema de balanza de pago, el cambiario, porque en situaciones como esta, y sobre todo con el choque de turismo que tenemos, pues
presión cambiaria es importante. Esa presión cambiaria se puede ir a inflación, sobre todo si la presión cambiaria no viene de temas estructurales, que puede venir de temas simplemente de que yo quiero cambiar mi portafolio para cubrirme y eso obviamente que presiona el tipo de cambio. Y esta señal es muy buena porque va a lograr, tú sabes, controlar un poquito más, que sea más fácil este tema de tipo de cambio y que no se me vaya inflación, que es un mecanismo claramente que nos afecta a todos. Entonces están todas esas soluciones sobre la mesa y todavía mirando más, porque a pesar de que el gobierno no ha querido ser agresivo endeudándose internacionalmente para ampliar el espectro de las medidas, yo creo que un poco esperando a ver cómo van los desarrollos en términos de salud internacional, Andy, a ver cómo se puede hacer este esquema de apertura sin tener que impactar fuertemente las finanzas públicas, pues están ahí. Pero además de esto, existe una propuesta en el Congreso de utilizar una parte del dinero de los fondos de pensiones para llevarlo directamente a aquellos que lo aportaron, ¿verdad? Y están hablando de un monto que no es trivial, es un monto que no es pequeño. El objetivo de esto es decir, mira, tú ahorraste para tu vejez, pero si tú estás en una crisis ahora y estás muy mal, bueno, pues vamos a agarrar ese dinero y vamos a devolverte. En primer lugar, es bueno entender que en todo caso, una medida así no está yendo donde los más vulnerables. O sea, eso no es definitivamente para el tema de los más vulnerables, porque esa gente no han aportado al sistema de seguridad. Y si alguna vez tuvieron empleado, lo que tienen ahí, digamos que es muy poco. En segundo lugar, tenemos que saber que en República Dominicana tenemos un sistema de capitalización individual. Un sistema que para mí la gran ventaja de este sistema, podrá tener su desventaja, lo que tú quieras, pero la gran ventaja de un sistema como esto es que también te incentiva a ti a ser más productivo, querer tener un mejor salario, tener una actitud laboral diferente, que son cosas que no se ven. Cuando tú dices, mira, cuando tú estás en el sistema formal, y si tú permaneces, si tú te quedas, y si tú aportas, pues entonces obviamente tú estás trabajando en pro de eso. Nosotros tenemos este sistema que se basa obviamente en que tú contribuyas por un tiempo una parte de tu salario, lo contribuye el empleador también, esto va a un fondo, ese fondo se invierte, tiene una rentabilidad, haciendo que el fondo crezca. Inclusive ya en ocasiones, creo que en República Dominicana ese aporte de la rentabilidad pues es mayor inclusive que los aportes que se están haciendo. Ese dinero, la rentabilidad, lo que se hace es que se invierte en instrumentos del Banco Central, en instrumentos de Hacienda, en otras inversiones, en la banca. También se invierte en esos instrumentos. No es que ese dinero lo tienen las AFP parqueado en una cuenta de ahorro esperando que la gente lo saque de ahí, sino que eso está invertido. En todo caso, Andy, la propuesta que existe hoy tiene muchísimas implicaciones. Pero antes de hablar de esas implicaciones, es bueno saber que además de todo, nuestra tasa de reemplazo es muy baja. En la tasa de reemplazo, ese porcentaje que una vez que tú te jubiles, que una vez que ya tú te pensiones, ¿qué porcentaje de tu ingreso va a poder cubrir eso que tú guardaste ahí, ¿verdad? Si todo sigue igual como hoy, yo entiendo que en República Dominicana, y tú me corriges, esa tasa de reemplazo debe andar como en el 32%, más o menos. Como en el 32%. Imagínate una tercera parte una vez que tú te jubiles. Eso quiere decir que tú deberías estar teniendo ingresos paralelos, otras fuentes, hijos, negocios, etcétera, para tú más o menos cubrir un estilo de vida que quizás no es similar al que llevas hoy, porque hoy tienes hijos, tienes muchos gastos, quizás tú vas a tener un nivel de actividad más bajo. Pero ciertamente ya la tasa de reemplazo es uno de los grandes problemas del sistema que nosotros tenemos. Sacar el 30% de lo que tú tienes ahí, en primera instancia va a impactar esa tasa de reemplazo. Eso es lo primero que va a impactar esa tasa de reemplazo. A mí me gusta ver el fondo de pensiones como comprar una casa, como comprar una acción que te promete un ingreso en el futuro, como comprar un activo, ¿verdad? Es un activo que tú tienes. Y ante estos choques transitorios, tú no sales a vender tus activos. Ante un choque transitorio, tú no sales a deshacerte de los activos que tú tienes, que es un choque como el que tenemos hoy en día. Lo otro, Andy, es que ciertamente
una acción como esta no va a ir a la población más vulnerable. Definitivamente no lo va a hacer. Tercero, hay una gama de acciones que está haciendo el gobierno, la autoridad monetaria, justo para proteger en gran escala a los trabajadores, a los que sí tienen esa cédula. Y si yo lo estoy haciendo para protegerte, no puede ser que entonces tú, por otro lado, te estés desprotegiendo a largo plazo, a mediano plazo. Y Andy, en muchos países donde estamos viendo los sistemas que no son de capitalización, sino que son sistemas de reparto, de hecho, vimos cuando la crisis del 2007, cómo todos esos sistemas de reparto se vieron muy afectados, porque la naturaleza normal de estos sistemas subyace bajo ese supuesto de crecimiento de la población y de que los más jóvenes pues soportan a los más viejos. Y realmente las pirámides han ido cambiando y se ha hecho muy cuesta arriba para los gobiernos, se ha convertido en unos pasivos inmensos para los gobiernos. Y ante el choque económico le han dado increíblemente a la capacidad de los gobiernos reaccionar. Por eso los de capitalización individual, que tienen la bondad que yo te dije anteriormente, pero en adición también pues cuidan esa capacidad que tiene el gobierno de constantemente desarrollar las economías. Desde mi perspectiva, Andy, es prácticamente una locura que nosotros estemos pensando en ir y sacar el 30%. Tú sacas ese 30% ahora. Lo primero es que estamos en una cuarentena. O sea, ¿dónde es que tú vas a ir a gastar eso? Lo segundo es que mucha gente que lo recibiría tiene sus gastos básicos cubiertos, ¿verdad? O sea, quizás que lo que tú recibirías, ir a demandar dólares con eso, porque hay mucha gente de ingreso bueno, ir a demandar dólares, ir a tener importación. ¿Cuánto un empleado promedio que puede tener en el fondo 300, 400 mil pesos? ¿Cuánto que eso va a significar en términos de poder salvaguardar su situación? Entonces, ciertamente, Andy, desde mi perspectiva, no sé qué tú piensas, es una acción impensable en este momento. Sí, yo pienso que primero cuando tú decías lo de la tasa de reemplazo, ¿por qué la tasa de reemplazo del sistema de capitalización individual de República Dominicana es relativamente baja? Muy sencilla, porque la tasa de aporte, la contribución, es de la más baja del mundo. Es un 8, en este momento un 8.4%, cuando empezó era un 5, un 6%, ha venido subiendo, pero es bajísima. Hay mucha gente que dice, no, pero es que los sistemas de reparto de Europa, esos sistemas te garantizan en algunos casos una tasa de reemplazo del 70%. Sí, hay algunos que lo hacen, pero en esos países la tasa de contribución mensual del salario es un 25%, no es un 8%. Entonces yo pienso que hay que definir qué es lo que uno quiere. Si usted quiere una alta tasa de reemplazo, usted no puede pretender que si usted mensualmente durante 30 años está aportando el 8% de su salario, usted no puede pretender que durante 15 años, después que usted va a estar retirado, producto de eso que usted aportó durante 30 años a razón de 8% mensual, le va a redituar 80% del salario todos los meses, a menos que las instituciones que administren estos recursos los pudiesen invertir en unas actividades ilícitas que generan unos retornos de 1000 o el 2000%. O sea, no es posible. O sea, esos números no cuadran. Entonces, cuando te dicen, no, pero es que el aporte del gobierno, lo que está dando el gobierno a los empleados formales de 8.500 es insuficiente. Mira, yo estoy de acuerdo que eso se puede discutir, o sea, y que quizás es un tema que merece una discusión más a fondo. Yo entiendo que las autoridades seleccionaron ese monto en base a lo que es consumo de bienes y servicios de actividades que iban a estar abiertas, alimentos y productos de medicina, y en base a eso estimaron de la canasta cuánto era lo que ellos entendían que podía ser un aporte mínimo. No un aporte como que es la única fuente de ingresos, porque yo creo que el gobierno ha entendido que las empresas no es que se cruzan de brazos y ahora no dan nada. O sea, esto es una asistencia al trabajador, pero sobre la base de que las empresas iban a mantener por lo menos un pago parcial de un salario, como han hecho muchas, porque hay que decirlo. Yo no sé si los legisladores lo saben,
no todos los empleados que están acogidos a FASE solamente reciben el dinero de los 8.500. Están recibiendo eso y algo más que lo que están dando directamente las empresas. Entonces, creo que es un proyecto que quizá fue motivado por una buena intención, un buen deseo de parte de nuestros legisladores, pero que tendría unas repercusiones nefastas, porque como tú bien dices, si la tasa de reemplazo o la pensión que van a recibir en el futuro es baja, si tú ahora dices, mira, dame el 30% de lo que tú tienes acumulado ahí, págamelo anticipadamente, eso quiere decir que tú vas a coger un corte allá del tamaño de la pensión que vas a recibir, va a ser probablemente un 30% más baja que lo que te iba a tocar. Entonces, si la tasa de reemplazo era un 32, obviamente te va a bajar a 21 o 22. Entonces, eso es lo que queremos. Yo no creo que es así. Yo creo que hay en todo esto detrás, en el trasfondo, una campaña de sectores interesados en hacer colapsar el sistema de capitalización individual. No les reconocen ningún aporte a las AFP. Dicen que para qué es que sirven las AFP. Mire, es muy sencillo, muy sencillo. Vamos a suponer que no tuviésemos AFP, pero que tuviésemos el sistema de capitalización individual. Pero con la característica de que cada cual, la empresa, cuando da un 7% y el trabajador da un 3%, digamos, después que pagan lo que son los seguros, etcétera, el 8 que se invierte en la cuenta se le deposita en una cuenta de ahorro que el trabajador va a tener en una institución financiera. Si usted busca ahí esa cuenta individual de depósito de ahorro de un trabajador en un banco, la tasa promedio en los últimos tiempos está en 0.3% mensual, anual. Calcula entonces cuánto era lo que usted le iba a reportar de rentabilidad. ¿Y cuánto le consigue a usted, usted que critica la AFP, cuando esa AFP hace así, consolida todos esos contribuyentes, todas esas aportaciones, y las lleva todas juntas a negociar y a conseguir la mejor tasa posible, ya sea en un banco o en un bono de Hacienda? ¿O usted cree que usted puede comprar un bono de Hacienda o el Banco Central con 4.000 pesos mensuales? Vaya y cómprelo, no lo puede comprar. Ahora, si millones de personas están dando 4.000 pesos mensual junto con la empresa y una AFP lo coge y se aparece con esa cantidad de dinero al Banco Central, entonces sí consigue un bono con un 10%, un 11% de retorno anual. O sea, esa es la belleza de la capitalización individual, utilizando como intermediario a alguien que va a aglutinar y administrar esos recursos, un administrador de los recursos. Entonces no pueden decir que realmente la AFP no te ha reportado el beneficio. Haga el cálculo. Y usted verá, si uno toma el balance total de los fondos de pensiones, como tú señalabas, la mayor parte del balance ya ha sido aportada por la rentabilidad. La segunda mayor parte ha sido aportada por la empresa, porque no olvidemos, el trabajador lo que aporta es el 28% del total de la cuota. El 71% lo aporta la empresa. Y en tercer lugar, el trabajador. O sea, un trabajador que está aportando de lo de él, realmente, qué sé yo, un 2, un 3%, está obteniendo gracias a ese trabajo que realiza la AFP, una rentabilidad acumulada en el tiempo que hoy está explicando casi la mitad de los recursos que están en la cuenta de capitalización individual. Entonces, usted quiere que eso sea más de ahí, que no sea eso solamente. Bueno, entonces, hagamos una reforma donde en vez de aportar un 8, aportemos un 12 o un 13%. Eso va a mejorar entonces la tasa de retorno. Pues le permitamos también a las AFP invertir en otro tipo de instrumentos, incluso fuera del país. Por ejemplo, si las AFP dominicanas hubiesen podido hace 5 o 6 años o 10 años comprar acciones de Apple o de Amazon, yo te aseguro a ti que muchísimos tenedores de cuotas, o sea, dentro de ese balance de capitalización individual futuro pensional, estarían muertos de la risa, muertos de la risa. Pero aquí no se permite invertir en títulos de renta fija o títulos de renta variable en el exterior.
Eso tiene su pro y tiene su contra. En un momento de una crisis económica mundial te puede ir muy mal, como le pasó a Chile. Pero en momentos de bonanza de la economía mundial y de un mercado de acciones booming durante 10 años consecutivos, te puede meter mucho dinero y aumentar tu pensión en el futuro. Entonces, creo que realmente ese proyecto, lo ideal es que lo dejen descansar, que sea engavetado y que pensemos en qué otras opciones tendría el gobierno. Si los 8.500 pesos es insuficiente, si hay posibilidad de subirlo un poco y de dónde se podría nutrir. Yo creo que esa sería una discusión más razonable y no descuartizar de arriba abajo. Andy, ¿tú sabes lo que sería bueno? Que se puede hacer, ¿eh? Toma personas con características similares en el sector formal y en el sector informal por 10, 15 años. Y vamos a ver con características similares, edad, género, educación, y vamos a ver cuánto ha ahorrado el que no está en el sistema y cuánto ha ahorrado el que sí está, porque ese ahorro involuntario, como su nombre lo indica, ¿verdad? Tiene eso en el tiempo. Esas personas que no tienen eso en el tiempo, si no tienen un sistema de seguridad social personal, le hace hijos o una herencia paterna, materna, lamentablemente en el futuro también van a ser una carga importante para el Estado. Y vamos a dar la discusión de nuevo si las tasas de impuestos dan. Y en esos países, tú me lo dijiste, además de que los aportes son importantes, Andy, también las tasas impositivas marginales son de 30 y 40%. Entonces, son comparaciones, son temas incomparables. Resolvamos los otros problemas fiscales y después entonces comencemos a hablar de un marco más amplio. Nos vemos en un momento.